Buenas noches. Bienvenidos al único espacio de televisión donde se analizan semanalmente los misterios de este y de otros mundos. Muchos de ustedes pueden tener la tentación de creer que estas cosas raras de las que a veces hablamos en esta mesa le suceden a videntes, a personas con una historia más o menos rara detrás, pero no es así. Hay profesionales, hay personas serias, creíbles, en situaciones increíbles, y son a esas personas a las que tenemos especial interés en convocar a este programa. Sucedió algo hace 4 años, en concreto el 31 de octubre del año 2000. Un periodista, crítico de televisión, escritor, experto en literatura de viajes, tuvo una experiencia insólita mientras realizaba un reportaje en la casa del compositor Giuseppe Verdi. Ese periodista prestigioso lo tenemos en nuestra mesa esta noche. Se llama José Manuel Alonso Ibarrola. Buenas noches. Buenas noches, Javier. En el año 2000, preparando el centenario de la muerte de Verdi, acudes a Busseto, cerca de Parma, en Italia, a hacer un reportaje de la casa de Verdi. Y allí ocurre algo que tú no te esperabas. Sí, antes de contártelo así, algo tengo que explicarte de por qué yo estaba allí. Y quizás fui el primer periodista español que me empeñé en ir allí. Yo me dedico a los reportajes, diríamos, de viajes culturales, y lo mismo puedo hacer Marcel Proust, que puedo hacer Gauguin, que puedo hacer Neruda. Las rutas, me gusta mucho describir rutas de grandes pintores, artistas. Entonces, mi pasión verdiana por Verdi ya surge desde los 14 años, cuando ya vi por vez primera en mi vida la ópera Aida con Mario del Mónaco, en mi ciudad natal, San Sebastián. Entonces, no es ninguna casualidad que yo, cuando llega el centenario de Verdi, yo esté ojo a visor para montar un reportaje a algún diario de prestigio, como así ocurrió, para hacerles un reportaje en exclusiva sobre el centenario que se iba a celebrar el año 2001. ¿Pides permiso para hacer fotografías en la casa de Verdi, que no era nada fácil, por cierto? No, para mí me resultó mucho más fácil por dos cosas. Primero, porque yo ya había estado en la casa de Verdi 15 años antes. 15 años antes había emitido Televisión Española una serie magnífica que se titulaba Verdi. Entonces, con el éxito de aquella serie, que yo era crítico de televisión, me trasladé allí para conocer la casa de Verdi. Y curiosamente, ¿quién me iba a decir a mí? Era un invierno, estaba la casa cerrada, porque la casa de Verdi solo se muestra a los turistas del 1 de abril a 30 de octubre. Y entonces fui el mes de noviembre, cuando estaba todo nevado, y me atendió el descendiente que quedaba de Verdi, Alberto Carrara Verdi. Y él me enseñó toda la casa y me dio toda su confianza. Y yo recuerdo que quién me iba a decir a mí que aquel piano donde yo sé que Verdi compuso la Traviata, toqué unas notas sin que él nos diera, porque soy un mitómano y quise tocar unas notas de la Traviata en aquel piano. Permíteme reconstruir los hechos. ¿Acudes a la casa de Verdi por segunda vez? Sí. Acudes con Blanca Berlín, una importante fotógrafa, a hacer un reportaje para ese centenario de la muerte de Verdi. Y se toma una secuencia fotográfica en la que aparece algo que no visteis. Exactamente. Yo había pedido, por eso te digo, autorización para que hiciéramos fotos, porque están prohibidas hacer las fotografías. A los turistas, a los visitantes, jamás les dejan hacerlo. Yo, por esa amistad que tenía ya con la familia Verdi, nos autorizaron, y por el prestigio de la publicación que íbamos a hacerlo, a hacer fotografías. Y entonces, nuestro reportaje no era solamente la casa de Verdi, Villa Sant'Agata, que está a 65 kilómetros de Milán. Era la tumba de Verdi y de su mujer, de su segunda mujer, Josefina Sterponi, que está en la casa de reposo de Milán, y también el entorno de esa tierra maravillosa que es la Emilia Romagna, donde, por cierto, muy cerca se rodó esa magnífica película de Bercento. Entonces penetramos en la casa y empezamos a recorrer, acompañados de la vigilanta de la casa, que se llama Giovanna Chiozza, con la cual ahora me une una buena amistad. Y es curioso, hace media hora antes de venir aquí, la he llamado para que me dijera si había ocurrido algo por ahora últimamente en esa casa. Y se ha reído mucho cuando le he dicho que venía a grabar un programa en torno a esa casa de Giuseppe Verdi. A esa casa y a esas fotografías tomadas por Blanca Berlín. Permítanme que les muestre esas fotografías. Levántense del sofá, acérquense a la pantalla y fíjense en esta secuencia de 5 diapositivas tomadas por Blanca Berlín. En una de las habitaciones. En una de las habitaciones, están seguidas una detrás de la otra, tal y como se tomaron, junto al piano. Fíjense en las 5 diapositivas y fíjense muy bien a ver si ven algo en una de ellas. Las vamos a ver. Esta es la primera,
la segunda, tercera, cuarta y quinta. Probablemente muchos no se habrán dado cuenta de algo que no debería estar ahí, algo invisible, algo que ni José Manuel Alonso Ibarrola como periodista, ni Blanca Berlín como fotógrafa, que por cierto no ha querido venir al programa porque estas cosas le dan mucho respeto. Pues sí, verdaderamente está muy asustada y muchas veces yo la admiro mucho. He conocido grandes fotógrafos en mis viajes. Blanca es una gran fotógrafa de prestigio, que ella se siente un poco cohibida y también un tanto cargada por el escepticismo de tanto profesional que siempre han creído que eso había podido haber hecho algo, manipulado algo. Vamos a ver por qué ese escepticismo. Vamos a ver en qué diapositiva se encuentra ese misterio. En esa diapositiva, que es la segunda de la serie, podemos ver algo que en principio nadie vio. Aparece un personaje que está muy difuminado, de pie. Vemos aquí la cara perfectamente en la parte superior sobre el cuadro de Dante. Es un cuadro de Dante y justo enfrente está esa cara. Y se ve sobre todo unos dedos sobre el piano. Vamos a seguir viendo ampliaciones de esa secuencia. Esta es la cara. José Manuel, ¿qué es lo que encontramos aquí? Porque vosotros no visteis nada parecido ni nadie parecido, claro. Nada, mira, yo lo he traído por vez primera. Blanca Berlín me ha dado el permiso y me ha dado las 5 diapositivas originales que causaron todo esto. Estas son las 5 originales. Y aquí está en la que le llamó a ella la atención días después, en una madrugada, cuando estaba seleccionando el reportaje, que una no coincidía con el resto de las 5 obtenidas con un trípode fijas, y donde allí, que yo estaba presente junto a la guía y a la vigilanta, no había pasado nadie ni había ocurrido nada extraordinario. Hay más ampliaciones, más rincones de esa fotografía que me gustaría que exploráramos, José Manuel. Vamos a ver algunos más. Por ejemplo, en la banqueta se ve la pierna del pantalón. No sé si ustedes lo aprecian, justo sobre el parqué del suelo, se ve cómo cae esa pierna y se ve en una esquina sobre el teclado la mano que vamos a ver también ampliada. La mano es sobrecogedora. La mano nos impresionó. Blanca Berlín no me quiso llamar cuando estaba montando el reportaje, era a las 2 de la mañana, me comentó, y no me quiso llamar. Esperó que fueran las 8 de la mañana para llamarme muy inquieta, muy nerviosa. Nosotros desde el escepticismo, hay que decirlo todo, no nos creímos que aquello era un ser misterioso ni fantasmal, sino que algo habría ocurrido. Entonces, nuestra primera reacción fue ir al laboratorio donde se había hecho el revelado, que es un gran laboratorio de Madrid, para que nos dijeran qué había podido ocurrir. Y nos fuimos. ¿Y qué es lo que dijeron? En el laboratorio el director y los empleados lo observaron, lo estudiaron y no pudieron darnos ninguna razón. Entonces, al no darnos ninguna razón, seguimos investigando en otros laboratorios de Madrid, 3 muy importantes, y en la misma fábrica donde, que no puedo decir su nombre, que nos dio un informe, en la misma fábrica donde se había hecho el material con el cual trabaja Blanca Berlín. Y nunca nos ha podido dar una razón. Siempre, eso es lo que verdaderamente nos ha amargado, es decir, aluden a una cierta manipulación. Es lógico pensar en una manipulación, un efecto contrario, pero entre el reflejo que siempre nos han dicho como posible, una manipulación, hay algo en nuestro prestigio, en nuestro honor. Llevamos yo 40 años de periodista y ella lleva como 25 años como para que nos tengamos que inventar una broma o una historia de la cual no pretendemos nunca sacar ningún beneficio. Tenemos también en nuestra mesa a José María Mellado Martínez. Él es el presidente de la Real Sociedad Fotográfica, experto en imágenes digitales, y ha examinado, porque has tenido en tu poder estas imágenes, has examinado estas imágenes. ¿Se puede tratar de un hecho por doble exposición de la fotografía? Es decir, ¿pudo o un error durante el proceso de obtención de esas fotografías en la casa de Verdi? Yo pienso que se puede descartar totalmente esa posibilidad, porque siempre que hay una doble exposición o que haya algún tipo de segunda toma que se haga en el mismo sitio, la imagen que se superpone queda, digamos, semitransparentada con el fondo. Y efectivamente parte de la imagen, el señor que aparece, incluso el pie, tiene un grado de transparencia. Pero en cambio la mano no solamente es opaca, totalmente opaca, sino que además proyecta una sombra sobre el teclado.
Vamos a ver esa Entonces, imagen. eso no es posible. Sí, yo quiero que volvamos a ver esa imagen de la mano sobre el teclado, que volvamos a ver esa corporeidad extraña que tiene esa mano, que parece incluso proyectora, que parece física, que está vinculada a algo etéreo. Quédense con ella en la retina, porque después de la publicidad volveremos para exponer los análisis nuevos que se han hecho sobre esta sorprendente imagen. Buenas noches. Bienvenidos al único espacio de televisión donde se analizan semanalmente los misterios de este y de otros mundos. Muchos de ustedes pueden tener la tentación de creer que estas cosas raras de las que a veces hablamos en esta mesa le suceden a videntes, a personas con una historia más o menos rara detrás, pero no es así. Hay profesionales, hay personas serias, creíbles, situaciones increíbles, y son a esas personas a las que tenemos especial interés en convocar a este programa. Sucedió algo hace 4 años, en concreto el 31 de octubre del año 2000. Un periodista, crítico de televisión, escritor, experto en literatura de viajes, tuvo una experiencia insólita mientras realizaba un reportaje en la casa del compositor Giuseppe Verdi. Ese periodista prestigioso lo tenemos en nuestra mesa esta noche. Se llama José Manuel Alonso Ibarrola. Buenas noches. Buenas noches, Javier. En el año 2000, preparando el centenario de la muerte de Verdi, acudes a Busseto, cerca de Parma, en Italia, a hacer un reportaje de la casa de Verdi. Y allí ocurre algo que tú no te esperabas. Sí, antes de contártelo así, algo tengo que explicarte de por qué yo estaba allí. Y quizás fui el primer periodista español que me empeñé en ir allí. Yo me dedico a los reportajes, diríamos, de viajes culturales, y lo mismo puedo hacer Marcel Proust, que puedo hacer Gauguin, que puedo hacer Neruda. Las rutas me gusta mucho describir rutas de grandes pintores, artistas. Entonces, mi pasión verdiana por Verdi ya surge desde los 14 años, cuando ya vi por vez primera en mi vida la ópera Aida con Mario del Mónaco, en mi ciudad natal, San Sebastián. Entonces, no es ninguna casualidad que yo, cuando llega el centenario de Verdi, yo esté ojo a visor para montar un reportaje a algún diario de prestigio, como así ocurrió, para hacerles un reportaje en exclusiva sobre el centenario que se iba a celebrar el año 2001. ¿Pides permiso para hacer fotografías en la casa de Verdi, que no era nada fácil, por cierto? No, para mí me resultó mucho más fácil por dos cosas. Primero, porque yo ya había estado en la casa de Verdi 15 años antes. 15 años antes había emitido Televisión Española una serie magnífica que se titulaba Verdi. Entonces, con el éxito de aquella serie, que yo era crítico de televisión, me trasladé allí para conocer la casa de Verdi. Y curiosamente, ¿quién me iba a decir a mí? Era un invierno, estaba la casa cerrada, porque la casa de Verdi solo se muestra a los turistas del 1 de abril a 30 de octubre. Y entonces fui el mes de noviembre, cuando estaba todo nevado, y me atendió el descendiente que quedaba de Verdi, Alberto Carrara Verdi. Y él me enseñó toda la casa y me dio toda su confianza. Y yo recuerdo que quién me iba a decir a mí que aquel piano donde yo sé que Verdi compuso la Traviata, toqué unas notas sin que él nos diera, porque soy un mitómano y quise tocar unas notas de la Traviata en aquel piano. Permíteme reconstruir los hechos. ¿Acudes a la casa de Verdi por segunda vez? Sí. Acudes con Blanca Berlín, una importante fotógrafa, a hacer un reportaje para ese centenario de la muerte de Verdi. Y se toma una secuencia fotográfica en la que aparece algo que no visteis. Exactamente. Yo había pedido, por eso te digo, autorización para que hiciéramos fotos, porque están prohibidas hacer las fotografías. A los turistas, a los visitantes, jamás les dejan hacerlo. Yo,
por esa amistad que tenía ya con la familia Verdi, nos autorizaron, y por el prestigio de la publicación que íbamos a hacerlo, a hacer fotografías. Y entonces, nuestro reportaje no era solamente la casa de Verdi, Villa Sant'Agata, que está a 65 kilómetros de Milán, era la tumba de Verdi y de su mujer, de su segunda mujer, Josefina Sterponi, que está en la casa de reposo de Milán, y también el entorno de esa tierra maravillosa que es la Emilia Romagna, donde, por cierto, muy cerca se rodó esa magnífica película de Bercento. Entonces penetramos en la casa y empezamos a recorrer, acompañados de la vigilanta de la casa, que se llama Giovanna Chiozza, con la cual ahora me une una buena amistad. Es curioso, hace media hora antes de venir aquí, la he llamado para que me dijera si había ocurrido algo por ahora últimamente en esa casa. Y se ha reído mucho cuando le he dicho que venía a grabar un programa en torno a esa casa de Giuseppe Verdi. A esa casa y a esas fotografías tomadas por Blanca Berlin. Permítanme que les muestre esas fotografías. Levántense del sofá, acérquense a la pantalla y fíjense en esta secuencia de 5 diapositivas tomadas por Blanca Berlin. En una de las habitaciones. En una de las habitaciones, están seguidas una detrás de la otra, tal y como se tomaron, junto al piano. Fíjense en las 5 diapositivas y fíjense muy bien a ver si ven algo en una de ellas. Las vamos a ver. Esta es la primera, la segunda, tercera, cuarta y quinta. Probablemente muchos no se habrán dado cuenta de algo que no debería estar ahí, algo invisible, algo que ni José Manuel Alonso Ibarrola como periodista, ni Blanca Berlin como fotógrafa, que por cierto no ha querido venir al programa porque estas cosas le dan mucho respeto. Pues sí, verdaderamente está muy asustada y muchas veces yo la admiro mucho. He conocido grandes fotógrafos en mis viajes. Blanca es una gran fotógrafa de prestigio, que ella se siente un poco cohibida y también un tanto cargada por el escepticismo de tanto profesional que siempre han creído que eso había podido haber hecho algo, manipulado algo. Vamos a ver por qué ese escepticismo. Vamos a ver en qué diapositiva se encuentra ese misterio. En esa diapositiva, que es la segunda de la serie, podemos ver algo que en principio nadie vio. Aparece un personaje que está muy difuminado, de pie. Vemos aquí la cara perfectamente en la parte superior sobre el cuadro de Dante. Es un cuadro de Dante y justo enfrente está esa cara. Y se ve sobre todo unos dedos sobre el piano. Vamos a seguir viendo ampliaciones de esa secuencia. Esta es la cara. José Manuel, ¿qué es lo que encontramos aquí? Porque vosotros no visteis nada parecido ni nadie parecido, claro. Nada, mira, yo lo he traído por vez primera. Blanca Berlin me ha dado el permiso y me ha dado las 5 diapositivas originales que causaron todo esto. Estas son las 5 originales. Y aquí está en la que le llamó a ella la atención días después, en una madrugada, cuando estaba seleccionando el reportaje, que una no coincidía con el resto de las 5 obtenidas con un trípode fijas, y donde allí, que yo estaba presente junto a la guía y a la vigilanta, no había pasado nadie ni había ocurrido nada extraordinario. Hay más ampliaciones, más rincones de esa fotografía que me gustaría que exploráramos, José Manuel. Vamos a ver algunos más. Por ejemplo, en la banqueta se ve la pierna del pantalón. No sé si ustedes lo aprecian, justo sobre el parqué del suelo, se ve cómo cae esa pierna y se ve en una esquina sobre el teclado la mano que vamos a ver también ampliada. La mano es sobrecogedora. La mano nos impresionó. Blanca Berlin no me quiso llamar cuando estaba montando el reportaje, era a las 2 de la mañana, me comentó, y no me quiso llamar. Esperó que fueran las 8 de la mañana para llamarme muy inquieta, muy nerviosa. Nosotros desde el escepticismo, hay que decirlo todo, no nos creímos que aquello era un ser misterioso ni fantasmal, sino que algo habría ocurrido. Entonces, nuestra primera reacción fue ir al laboratorio donde se había hecho el revelado, que es un gran laboratorio de Madrid, para que nos dijeran qué había podido ocurrir. Y nos fuimos. ¿Y qué es lo que dijeron? En el laboratorio el director y los empleados lo observaron, lo estudiaron y no pudieron darnos ninguna razón. Entonces, al no darnos ninguna razón, seguimos investigando en otros laboratorios de Madrid, 3 muy importantes, y en la misma fábrica donde, que no puedo decir su nombre, que nos dio un informe, en la misma fábrica donde se había hecho el material con el cual trabaja Blanca Berlin. Y nunca nos ha podido dar una razón. Siempre, eso es lo que verdaderamente nos ha amargado, es decir, aluden a una cierta manipulación.
Es lógico pensar en una manipulación, un efecto contrario, pero entre el reflejo que siempre nos han dicho como posible, una manipulación, hay algo en nuestro prestigio, en nuestro honor. Llevamos yo 40 años de periodista y ella lleva como 25 años como para que nos tengamos que inventar una broma o una historia de la cual no pretendemos nunca sacar ningún beneficio. Tenemos también en nuestra mesa a José María Mellado Martínez. Él es el presidente de la Real Sociedad Fotográfica, experto en imágenes digitales, y ha examinado, porque has tenido en tu poder estas imágenes, has examinado estas imágenes. ¿Se puede tratar de un hecho por doble exposición de la fotografía? Es decir, ¿pudo o un error durante el proceso de obtención de esas fotografías en la casa de Verdi? Yo pienso que se puede descartar totalmente esa posibilidad, porque siempre que hay una doble exposición o que haya algún tipo de segunda toma que se haga en el mismo sitio, la imagen que se superpone queda, digamos, semitransparentada con el fondo. Y efectivamente parte de la imagen, el señor que aparece, incluso el pie, tiene un grado de transparencia. Pero en cambio la mano no solamente es opaca, totalmente opaca, sino que además proyecta una sombra sobre el teclado. Vamos a ver esa imagen. Eso no es posible. Sí, yo quiero que volvamos a ver esa imagen de la mano sobre el teclado, que volvamos a ver esa corporeidad extraña que tiene esa mano, que parece incluso proyectada, que parece física, que está vinculada a algo etéreo. Quédense con ella en la retina, porque después de la publicidad volveremos para exponer los análisis nuevos que se han hecho sobre esta sorprendente imagen. Seguimos en el otro lado, analizando el otro lado de una de las fotografías de fantasmas o de supuestos fantasmas más misteriosas que se conocen. Fue obtenida, lo recuerdo para quien se acabe de incorporar, el pasado 31 de octubre del año 2000, en la preparación del centenario de la muerte de Giuseppe Verdi, obtenida por dos periodistas de prestigio, José Manuel Alonso Ibarrola y Blanca Berlín, en la casa de este artista, de este compositor, en Italia, cerca de Parma, entre Parma y Milán. Y me gustaría que viéramos algunos detalles nuevos de esa imagen. Hemos sometido a la imagen a diversos análisis, hemos repasado los distintos colores, las gamas de colores de la imagen, y al someterlo a distintos cambios de color vemos, por ejemplo, esta en negro, en la que se aprecia el rostro de ese supuesto fantasma de una manera sorprendente. Emerge casi como si fuera una fotografía real. José Manuel Alonso Ibarrola, la verdad es que me imagino que para un periodista agnóstico o escéptico en estas cuestiones, las dos cosas, como tú, esta fotografía habrá sido un shock. Bueno, está siendo una pasión de mi vida, una de las pasiones de mi vida, e intentar descubrir, me gustaría antes de morirme, descubrir qué ocurrió. ¿Qué análisis son los que se han aplicado a esta imagen hasta la fecha? Bueno, yo empecé por un camino que era el camino de los laboratorios fotográficos, como he contado anteriormente, y de la fábrica donde se hizo la película. Pero luego un amigo me sugirió, me recuerdo José María Ferrer, me sugirió que tenía que ir por el lado de la informática y de lo digital, aunque yo no entiendo mucho de esas técnicas. Y entonces creo que tuve la gran ocasión de conocer pues, a José María Mellado, que creo que es un gran experto, lo he conocido hace un mes y medio, se ha comportado con nosotros de maravilla, graciosamente se ha ofrecido para ayudarnos a ver qué pudo ocurrir ahí. Y entonces, pues en manos de él estamos, porque nos resistimos a caer en manos de la parapsicología y otros elementos, aunque es cierto que mucha gente se ha ofrecido a estudiar con nosotros este tema, entre ellos pues el padre Pilón, el sacerdote jesuita padre
padre Pilón intervino en esto para intentar ayudarnos, pero no nos ha podido aclarar nada, por desgracia, por ahora. José María Mellado, como presidente de la Real Sociedad Fotográfica, también ha analizado esta imagen en su empresa también. Él tiene una empresa de digitalización, se llama Yellow, donde ha trabajado con este asunto intensamente. Hemos descartado la hipótesis de una doble exposición, es decir, de un fraude mecánico hecho in situ en la casa de Verdi. Sí, efectivamente. Eso está completamente descartado. Sí, descartado. Sí, porque hay una parte de la mano que es totalmente opaca y que además proyecta una sombra sobre el teclado. Si el fondo fuese oscuro, podría aparecer una opacidad, pero al ser un fondo a más claro, porque están las teclas del piano, se puede descartar totalmente que sea una doble exposición. José María, ¿tú crees en fantasmas? ¿Cuál es tu posición respecto a este tipo de No, de yo no cosas? creo en fantasmas. Ajá, bien. Desde esa posición también escéptica y agnóstica, Sí, escéptico, como la de José Manuel, has hecho un experimento para tratar de reproducir esta fotografía, porque se puede hacer por medios digitales. Me gustaría que nos lo explicaras, Sí. ese experimento que has hecho. Sí, a ver, un poco, a través de un amigo común, Eduardo Dea, un gran fotógrafo, pues bueno, conocí a José Manuel y me pidieron que analizáramos la imagen. Cuando la imagen nos trajo las diapositivas, las digitalizamos en un escáner de alta calidad. Y la analizamos el histograma, que bueno, sin entrar en términos técnicos, es la distribución de la información en la imagen. Y bueno, al parecer en otros laboratorios no les habían dado una explicación de cómo se podría haber hecho eso. Pero tú hiciste algo muy interesante, que es tratar de reproducir Sí, hubo algo que a mí me chocó un poco al analizar esa información ya digitalizada. Y es que las zonas de sombras, debajo del piano, las zonas de sombras estaban muy oscuras, estaban muy empactadas. Y entonces eso me sugirió una posibilidad de reproducir esa situación. Tenemos esa reproducción, ¿verdad? Sí, es decir, yo de todo modo lo que sí quiero decir es que lo que no hemos podido certificar, es decir, no hemos podido certificar tras ese análisis que la imagen esté manipulada. Es decir, no se puede afirmar que está manipulada. es como los trucos de magia, es decir, uno puede reproducir algo, pero no significa que eso sea Exacto. Se podría haber demostrado que era falsa, porque se puede ver, hay cierta signo de cuando una manipulación informática está mal hecha. En este caso no. En este caso no se puede afirmar que es una manipulación. Pero por el contrario, yo les planteé, digo, bien, no se puede demostrar que es una manipulación, pero se puede reproducir. Y entonces, bueno, pues hemos hecho una reproducción bastante simple, pero un poco que se basa en lo mismo. Si quieres Por favor. la enseño. Esto sería una tira Sí, a ver, esto... de 5 negativos, como los 5 negativos Sí, originales exactamente, de porque Ibarrola, claro. el tema era que tenía este tema para demostrar que era una manipulación. Los tenemos también en imagen, digitalizados, para que ustedes los vean. Vamos a verlos y mientras tanto nos los vas explicando, porque hemos hecho exactamente la misma secuencia. Otra foto, otra foto, otra foto, otra foto. Vamos a ver el detalle. En la siguiente imagen vamos a ver una de ellas en la que aparece algo que no debería estar. Exacto. En este caso no es paranormal, sino que es algo normal que, en este caso, José María Mellado ha introducido en esa imagen. Sí, está en el tercer negativo, digamos, ¿no? En el centro. Exacto. Entonces, bueno, eso es el fantasma de Marta, le hemos llamado. Entonces, bueno, ahí como en el tema que nos ocupa, hay una parte que está transparentada y hay otra parte, la mano y el pie, que tienen opacidad total, ¿no? Esto se ha hecho utilizando programas informáticos. Sí, un poco lo que hemos hecho ha sido tomar una captura con una cámara analógica, con película. Esa imagen la hemos digitalizado, le hemos incorporado el fantasma en el ordenador y hemos hecho una copia en papel de la foto sin fantasma y de la foto con fantasma. Y con otra película diferente, hemos fotografiado esas fotos.
Y así se ha obtenido este resultado. Y entonces ha obtenido ese resultado con el fantasma en una secuencia totalmente uniforme de película y con ese fantasma en medio. Muchas gracias, porque con esto hemos ejemplificado que se puede hacer esa fotografía, pero no estamos diciendo que se hizo. De hecho, José Manuel, en esa casa, en la casa de Verdi en Bruseto, han ocurrido cosas. Hay incluso un libro sobre el tema que habla de sucesos extraños, ¿verdad? Hay un libro el cual no se puede citar en la casa de la familia de Verdi, porque la casa de Verdi es mitad habitada por la familia de Verdi, los atendientes, y la otra mitad es museo. Entonces yo tenía un libro en mi poder, que no se podía encontrar antes, hace años, que se llamaba Aquel delito en casa Verdi, escrito por un periodista italiano de mucho prestigio del Corriere della Sera, experto en temas hispanoamericanos, que se llama Maurizio Chierici. ¿Y ahí qué contaba? Él contaba que él contó en ese libro que en esa casa ocurrieron cosas, hechos misterios. Uno de ellos, la desaparición de un muchacho que era el novio de la sobrina de Verdi, que nunca más se supo de él. ¿Podría ser ese el personaje que aparece en la imagen? Porque se ha especulado mucho, claro, sobre quién podía ser ese personaje. También hubo un delito, un homicidio, no sé si voluntario o involuntario, de una muchacha que el sobrino de Verdi, limpiando la escopeta de caza, la mató sin querer en la nuca mientras fregaba. Luego se descubrió que esa muchacha estaba embarazada. En el libro está en forma de novela, porque si no está en forma de novela hubiese terminado en la cárcel Maurizio Chierici. Él me lo confesó, porque luego yo fui a Parma a verle y a hablar con él hace un año. Y entonces lo que hay es, en torno a Verdi, que es un mito nacional en Italia, un miedo terrible a plantearse nada. Yo recuerdo que este tema le llamó mucho la atención a mi amiga Paloma Gómez Borrero. Y Paloma Gómez Borrero, cuando vio estas fotografías, se impresionó. Llevó una de ellas a la RAI, a Roma, y me llamaron de la RAI de Roma para que fuera ya un programa. Pero yo no quise ir. Pero le habían dicho a Paloma, un cámara, que cuando fue a hacer un reportaje a esa casa, que consideraba siniestra, siempre le parecía que allí había alguna presencia. Entonces, todo esto de Maurizio Chierici, estas presencias detectadas. Yo conocí a otro director de un doctor también en Buseto, haciendo para el centenario, y me dijo, yo, Ibarrola, creo que ahí hay alguien. Creo que hay algo en esa casa que para mí, me dijo, es siniestra. Y ahí sigue el tema. José Manuel, una última pregunta. Periodista de prestigio, escritor, has dado la vuelta al mundo varias veces recorriendo lugares y escribiendo sobre ellos. Después de esto, ¿hay algo en ti que haya cambiado? ¿Algo que haya cambiado sobre la filosofía de la vida, sobre la creencia en el más allá? ¿Te ha afectado en algo? Me ha afectado en lo siguiente, que empiezo a tener mucho respeto a las personas que creen en otras cosas, porque antes yo me reía de ellas y ahora empiezo a tener un gran respeto por todo ello. ¿Qué hubiera pensado Verdi del tema que vamos a desarrollar a continuación? Me gustaría despedir a José Manuel y a José María. Muchas gracias por haber estado en este plató del otro lado de la realidad. Gracias a ti. ¿Y qué hubiera pensado Verdi si de repente hubiera escuchado los de una música que se extinguió hace 5.000 años en el Antiguo Egipto? Hay un programa de investigación de alcance internacional prestigiosísimo que ha recuperado, y es todo un misterio, lo explicaremos aquí, ha recuperado cómo era la música que se tocaba en el Antiguo Egipto, mucho antes del Egipto que recreó Giuseppe Verdi en su célebre ópera Aida. Escuchémoslo. Hace 5.000 años que no se escuchan estos acordes. Se perdieron en la noche de los tiempos, cuando los antiguos músicos egipcios dejaron de tocar sus arpas. Vamos a hacer un viaje en el tiempo, de los tiempos de Verdi a los tiempos de los faraones. Les he querido mostrar esto. Es uno de los tótems que tenemos en el decorado del otro lado. Probablemente muchos de ustedes se han preguntado qué significan, de dónde están tomadas estas extrañas escrituras. Bien, en este caso estamos en una escritura del templo de Luxor, en Egipto, de la sala 13, en la pared sur del templo de Luxor. Aparece el nombre del faraón, Amenhotep III, Amenofis III, uno de los grandes faraones del Antiguo Egipto. En aquella época, cuando se diseñó esta escritura, cuando se grabó en muros del templo de Luxor, la música jugaba un papel importante. Pero no había discos,
no había manera de grabar esa información, ni siquiera de escribir esa información. Pero, de alguna manera, una recientísima investigación realizada por españoles ha puesto de relieve algo que se consideraba perdido para siempre. La música del antiguo Egipto vuelve a poder ser escuchada. Y ese milagro lo ha conseguido Raíz Arroyo. Buenas noches. Buenas noches. Él es musicólogo, estudiaste dirección de orquesta, sí, y recientemente has publicado un disco que se llama Music in the Age of the Pyramids, la música en la edad de las pirámides, que es una pequeña muestra de lo que es el estudio científico, que es este volumen. Un volumen lleno de referencias, de anotaciones, de mediciones de instrumentos. Un trabajo espectacular. Pero mi primera pregunta, Rafael, es ¿cómo es posible rescatar una música que lleva 5.000 años sin ser escuchada? Lo primero diría que buscando las huellas y buscando los soportes que han sobrevivido desde la antigüedad y haciendo una labor de reconstrucción pues parecida a la que sería, por ejemplo, en la serie de CSI. Es decir, indagando hasta en los más mínimos detalles todos los campos de investigación que permite la ciencia, la musicología y la arqueología. Has estado en el Museo del Cairo, por ejemplo, viendo los instrumentos que nos quedan descubiertos entre ellos y luego los has reproducido. Sí, así es. Uno de los aspectos más importantes y únicos a la vez de la civilización egipcia es la sequedad del clima, que ha permitido que muchos de estos instrumentos se hayan conservado casi como si hubiesen sido colocados hace no más de 50 o 60 años. Esto es único. Y esta sequedad ha preservado además dentro de la tumba, herméticamente cerrada, los instrumentos de tal manera que, por ejemplo, los que estamos viendo aquí en estas imágenes, que fueron estudiados en el Museo Egipcio del Cairo, se conservan prácticamente en estado como los que podemos ver ahora mismo reproducidos aquí encima de la mesa. Tenemos encima de la mesa varias reproducciones de instrumentos de esa época, precisamente a partir de tu trabajo de medición en el Museo del Cairo, lo que estábamos viendo en las imágenes. ¿Qué tenemos aquí? Por ejemplo, esta especie de guitarra extraña, ¿qué clase de instrumento es? Bueno, en principio tenemos aquí un laúd. Este laúd es un laúd que es de la dinastía XVIII y en concreto perteneció a un cantor y dinastía XVIII, estamos hablando de 3.500 años más o menos. Aproximadamente 3.500 años, aproximadamente. Estamos hablando de aproximadamente, sí. Entonces, este laúd perteneció a un cantor, en concreto al cantor llamado Ahmose, que era un músico de la casa de Senmut. Senmut era arquitecto famoso de una reina también muy famosa llamada Hatshepsut. Y en concreto este laúd fue encontrado en su tumba, en una investigación, en una prospección americana, y se conserva en estado tan perfecto desde entonces que incluso las cuerdas se han conservado. De manera que las cuerdas que aquí vemos reproducidas son una réplica exacta de las que conserva todavía el instrumento en el Museo Egipcio del Cairo. E incluso la membrana que recubre lo que podríamos llamar técnicamente la caja o la caja de resonancia se preserva también en estado perfecto. También nos acompaña en la mesa Sira Bonet. Sira Bonet es licenciada en Biología Molecular y Bioquímica y ha estudiado desde un punto de vista científico la música en la antigüedad, sobre todo en el antiguo Egipto, pero la música en esa época, Sira, corrígeme si me equivoco, no era como hoy la escuchamos de fondo, la tenemos como algo lúdico, sino que tenía una finalidad práctica, muy concreta, científica casi. Sí, ¿Nos podrías explicar cuál era? Bueno, de una manera voy a intentar que sea rápida y sencilla. Lo que realmente pretendieron los egipcios fueron un pueblo que estuvieron muy unidos a la naturaleza, estuvieron prácticamente fundidos con la naturaleza durante un periodo muy largo de preparación, desde el neolítico, el predinástico. Observan la naturaleza y sacan una serie de conclusiones que son las que permiten que surja la civilización faraónica, ¿no? Y entre ellas, en un estado ya realmente de sacarle la punta al lápiz, ¿no? Es cuando aparece la música. La música como un elemento de estudio realmente práctico del comportamiento de la onda sonora, que es inversamente proporcional a la longitud de la cuerda, y es un estudio empírico que coincide con la tercera, cuarta dinastía, con el apogeo del culto solar, con las grandes construcciones en piedra. Y es en esa época cuando aparecen las grandes representaciones de música, de instrumentos, de
danza. Las grandes arpas Bint, que no sé si ahora me imagino que saldrá en el reportaje, que medían más de 80 metros, y que hay un tema que es realmente interesante, y es que el nombre de arpa Bint, que es, no había vocales, estaban las consonantes, es BNT. La piedra filosofal o la piedra Benben, que era el piramidón de la pirámide, se llamaba Bin Bint, y el arpa se llama Bint. Tenía todo un significado místico de alguna manera. Servía la música también como vehículo de comunicación con el más allá. Con el más allá eso aparece en las tumbas y eso lo puede explicar Rafa muy bien. Pero lo que es fundamental es que tú cuando tienes una consonancia perfecta, que tienes la consonancia de octava, de cuarta y de quinta, que son unas relaciones entre números, los números que corresponden a esas consonancias que ocurren en la naturaleza, por la frecuencia, por naturaleza, que son así, suenan bien. Y lo que está en contra de la naturaleza suena mal. Luego ellos lo que pretendieron fue, por medio de la música, indagar en el sentido o en la naturaleza ondulatoria, no solamente de la naturaleza aquí en la tierra, sino en el cielo. Por eso a los sacerdotes y a los cantores que correspondían al mismo clero que a los sacerdotes astrónomos, al maestro Seba de música, se les llamaba estrellas inextinguibles que recorren cadenciosamente sus órbitas. Me gustaría que escucháramos un poco esa música, a ver si podemos elevarla de tono. Escuchemos estos acordes. Tenemos también en la mesa a Marina Mahmutova. Espero haberlo pronunciado bien. Muy bien. Buenas noches, Marina. Buenas noches. Ella es mezzosoprano, pianista, directora de coros, jefa de cuerda de contraltos del Teatro Real y ha participado precisamente en la grabación de este espíritu de recoger aquello que se cantaba en el antiguo Egipto. Yo sé, Marina, que tú, que tienes una dilatada experiencia cantando esto en concreto, te sentiste diferente, es decir, notaste algo distinto a lo que habitualmente sientes cuando cantas, ¿no? Sí, es cierto. Transmite algo distinto esta música. Sí, es una experiencia inolvidable y quiero agradecer a Rafael Lesira por esta aventura, pero es algo impresionante porque te cambia por completo el conocimiento interior que puedes tener, ¿no?, sobre la música, porque sobre todo respecto a la estructura que estamos acostumbrados, ¿no?, en la música en general, ¿no? Es una música que no separa, es una música donde no hay lucha, donde no hay, digamos, nadie destaca. Todo el mundo se une en una sola voz. No hay vivos como en la ópera. No, bueno, tiene que ser bien, es algo imprescindible, ¿no? Pero en esta música concreta no nos desune, nos une en movimiento juntos, todos hacia la misma perspectiva, porque los músicos somos más afortunados de todos, porque sí, Rafael han hecho investigación, pero realmente lo mejor ha llevado a los músicos, ¿no? Porque realmente cantamos nosotros, es la vibración, es como una puente entre el cielo y la tierra. Cantamos en funerales, cantamos en las bodas, cantamos en el avance de los dioses, y entonces somos unos pequeños transmitores del mensaje. Somos... ¿Crees entonces que esa concepción que tenían los egipcios de la música como vehículo de comunicación con lo de arriba, con lo trascendente, totalmente, se encuentra en esta música que se ha rescatado con esta investigación? Totalmente, porque tiene una alta vibración energética, porque es una música, por la resonancia que tiene, por la melodía y sobre todo por mensaje de texto, nos eleva a unos estados totalmente diferentes de conciencia. Y es lo que me gustaría también destacar, que no tiene egoísmo, que es una música que parte egoica se pierde por completo. Rafael Pérez Arroyo, esta música la habéis puesto en práctica también en Egipto, es decir, la habéis llevado a Egipto, la habéis ensayado en algún templo o en algún lugar. Bueno, todavía no, pero esa será seguramente la siguiente fase. Lo que sí quiero explicar también es que para esta reconstrucción, otros los campos también que han sobrevivido de la civilización egipcia, no solamente han sido las pinturas y los relieves que hay en las tumbas, sino también una tradición que se ha mantenido durante 2000 años, y es la tradición del canto copto. Los coptos, los cristianos coptos exactamente, egipcios. son los descendientes de los antiguos egipcios
que, convertidos al cristianismo, han mantenido determinadas melodías y determinados estilos, diríamos, interpretativos de la música de los antiguos templos faraónicos, pero con los textos cristianizados. Es una investigación que ha recibido apoyos impresionantes en estos últimos años. Por ejemplo, recientemente se presentaba este trabajo en el Museo del Cairo con la presencia del doctor Zahi Hawass, que es la máxima autoridad arqueológica sobre el asunto de las antigüedades egipcias en el país del Nilo. También habéis recibido críticas excelentes en revistas como Ancient Egypt, dedicadas precisamente a este tipo de cuestiones. Ese respaldo, me imagino que también es porque habéis tocado un punto absolutamente abandonado por la arqueología, que es el rescatar los sonidos de la antigüedad. Pero quisiera preguntarte, Rafael, por ese sentido mágico de la música. ¿En qué medida esta música nos devuelve la magia del antiguo Egipto? Bueno, para los egipcios el universo incluía tanto lo físico como lo espiritual. Y para comprender la civilización egipcia tenemos que entender esto, fundamentalmente. Entonces, si partimos de la base, como ha explicado muy bien Sira, que su concepción del orden del universo era, digamos que aplicado a la música, un reflejo la música, mejor dicho, era un reflejo de ese orden que existía en el universo, los egipcios se basan siempre en estructuras musicales extremadamente sencillas, pero extremadamente sintéticas también, que hace que esa música sea muy cercana a nosotros y nos permita también comprenderla y acceder a ella sin ningún tipo de complicación o diríamos de preparación. Has estado en muchas mastabas, en muchos templos y recintos funerarios egipcios, precisamente investigando la forma en la que estos músicos tocaban sus instrumentos. Un músico tenía que ser alguien bastante bien dotado, es decir, no era un cualquiera. Es más, incluso se permitía que los músicos se enterraran en las necrópolis reales, que es algo bastante excepcional, ¿no?, para la época. Así es. Los músicos tenían el cometido de mantener el orden en el universo con su canto y con su música y con los textos bien medidos, y por esta razón tenían una importancia muy relevante tanto en la vida de los templos como en el culto funerario. Y los reyes, alrededor de las necrópolis, alrededor de sus pirámides, pues permitieron el privilegio, junto con el alto clero, con los altos nobles y dignatarios de la corte, a los músicos allí, cerca de ellos. No existía la escritura de la música como nosotros la conocemos, no tenían los pentagramas ni nada por el estilo, pero sí tenían una cosa muy excepcional que recibe un nombre muy curioso, que es el de quirónomos. Me gustaría que nos explicaras qué es esto de los quirónomos, incluso que viéramos algunas imágenes de ellos. Los quirónomos se llaman así porque son unos personajes que hacen una serie de signos y de posturas con las manos y los brazos y mirando siempre a un instrumentista le están indicando una serie de funciones, una serie de instrucciones musicales. Como un apuntador, digamos. Como un apuntador. Lo que sucede es que los egipcios, como igual que sintetizan a un hombre corriendo en un jeroglífico y ponen a un hombre corriendo, ellos sintetizan una serie de lenguajes, plasman en unos signos lo que podríamos llamar un lenguaje iconográfico que revela una serie de datos muy importantes para nosotros de cómo era esta música. No, y que se han clasificado pues muchísimas tumbas, 50, 60. Sí, por primera vez se han clasificado todos los signos. Y después de haber fotografiado todas las tumbas, se han clasificado todos los signos para poder ponerlos en un sistema modal, ¿no? Y para poder entender cuál es ese lenguaje. O sea, eso es imposible si tú no haces un rastreo y una sistematización absoluta de todas las tumbas del Imperio Antiguo, tanto en Giza como en Saqqara, ¿no? Nos hablabas antes, Sira, de una correspondencia celestial, es decir, que además es una idea muy egipcia, es decir, todo lo que está en la tierra imita de alguna manera aquello que está en el cielo. Eso también se aplica, si no me equivoco, a las bailarinas, ¿no?, a las danzas del antiguo Egipto. En general se aplica a la música, o sea, siempre en la antigüedad, tanto en Egipto como en la India, como en el Extremo Oriente, el concepto de Dios es el concepto de la unidad del universo. Es el uno que en Occidente se ha perdido, ¿no? Porque el uno, cuando aparece el cero, ya es una cantidad más. El uno es la totalidad, tanto en la mentalidad judio-cristiana como en la Biblia, cuando dicen el Señor tu Dios es uno, es el todo. O sea, la raíz significa el todo.
Y en Egipto ese uno es el uno que se ha hecho millones. O sea, que se ha dividido, es como si el espíritu se hubiera dividido. Esta unidad está siempre unida a la octava, no solamente en Egipto, sino en la India y en China. Esta unidad es la que da el concepto armónico y completo del universo. Y es lo que relaciona la geometría y la matemática filosófica con la música y fundamentalmente con los conceptos de media y extrema razón, que son, bueno, conceptos geométricos que pueden ser armónicos, aritméticos o geométricos, pero que los griegos llamaron a la media y extrema razón geométrica, llamaron logos, la palabra. Todo el poder estaba en la palabra. En la palabra, pero, De la palabra que es música. Claro. La palabra que es música. Eso es lo que yo quería preguntarle a Marina, Sí. porque Marina, tú has utilizado la palabra, es decir, el verbo, tus cuerdas vocales, Exacto. para recuperar esa información, esa magia egipcia. Hablabas antes de energías. Sí. Es un concepto muy extraño, es Sí. decir, difícil de explicar, pero ¿tú has sentido algún tipo de energía extra por haber cantado estas melodías antiguas? Sí, por ejemplo, en nuestra experiencia cuando grabamos el disco, ¿no? Después de tantas horas de grabación y de repetición, a veces estabas como 4 o 5 días totalmente conmovido por esta que la mente estaba en blanco totalmente, no percibe ni otra información, estaba continuamente recordando esta melodía. Y yo creo que realmente el poder de esto utilizaba para desbloquear la mente de lo mundano y poder acceder, ¿no?, a lo más alto, ¿no?, la comunicación con los dioses, ¿no? Era una preparación. Y sobre todo, esta música hay que hacer con mucha preparación. En algunos viajes nuestros, ¿no?, hemos tenido experiencia con un grupo de Etiopía, ¿no?, que lo hemos visto cómo trabajan. Allí mismo, en Egipto. Exactamente. Entonces, hemos visto cómo preparan este tipo de música. Estaban casi 1 hora y media solo calentando entre ellos una armonía, los voces. Había 2 personas que dirigían, pero al mismo tiempo no dirigían. Ayudaban a las personas, a los iniciados, ¿no? Y después solo cuando empezaron a cantar, ¿no? Entonces, es muy importante, es como una especie de trance que entran todos, ¿no? O sea, la música como un vehículo para crear estados de conciencia superiores, alterados. Exactamente, porque la melodía por sí es nuestro inconsciente, pero cuando se aplica un texto con un ritmo adecuado es la conciencia, es el mensaje que transmitimos y esto llega. Rafael Pérez Arroyo, ¿sois conscientes de alguna manera de haber destapado un secreto y poder, con este disco que cualquiera puede escuchar en su casa, provocar esos estados de conciencia? Pues la verdad es que no me imaginaba tanto, pero realmente es... Pero formaba parte, en cierta manera, No, de la pero realmente intencionalidad. lo que se ha intentado es recuperar el sonido de la naturaleza. El sonido de la naturaleza está en las vibraciones de los seres humanos, en las vibraciones de las moléculas, el ritmo del corazón, el ritmo del cerebro. O sea, ese ritmo natural, la música, el sistema temperado, eso lo podría explicar mucho mejor Rafael, está desafinado, está completamente desafinado. Y en la antigüedad lo que se buscaba es una absoluta unión con el ritmo de la naturaleza y de hecho la música servía como un vehículo de experimentación para ver cómo se comportaba una onda. En cualquier caso es muy curioso que en otras culturas también se da este fenómeno. Es decir, que hay, por ejemplo, en Oriente los mantrams, que en cierta manera sería muy parecido a lo que nos estaba contando Marina. Sí, en el trabajo aparece reflejado, ¿no? Realmente la música, como similitud. hemos comentado antes, es un vehículo de comunicación, es un vehículo de rezo, es una herramienta para rezar y por tanto cumple esa función, que no puede separarse nunca ni del momento en que se canta, ni del momento en que se hace esa música. Por tanto, todo está ligado en Egipto, todo está interrelacionado y hay que entenderlo así. No, y la música, la palabra para música, que es gesit, significa acto de alabanza, o sea, es oración. Hay algo muy bonito que decís en este estudio científico y es que los cánticos servían para alimentar el Ka de los difuntos, es decir, el alma de los difuntos, la música entendida como alimento espiritual. ¿Sería un poco esto? Sí, efectivamente, la música funeraria cumplía muchas funciones, pero una de ellas era esta. Y, de hecho, dentro del ritual funerario, también podemos decir que en la investigación se ha puesto de relieve el hecho de que determinados rituales, como eran un ritual parecido al de la apertura de la boca, que era un ritual que se realizaba cuando el difunto fallecido se iba en busca de su Ka, un sacerdote especializado llamado Sem,
iba en busca del Ka, de este difunto, que es una de las partes del espíritu. Pues igual que sucede así, en la música, en las escenas musicales, se refleja un canto que se llama Sen Necheru, en el cual una serie de cantores, juntos con el arpa, acompañados de arpa, van hacia el más allá. Van en busca del Ka del difunto, con los ojos vendados, a veces, para que retorne temporalmente con sus familiares. Escuchemos esta música, subámosla y viajemos con ella tan lejos como nos permita nuestra imaginación. Hemos llegado al punto final del otro lado de la realidad. Muchísimas gracias por habernos acompañado y a ustedes les emplazamos a este mismo lugar la semana que viene y mientras tanto, si quieren, envíenos sus sugerencias, sus comentarios, sus ideas, sus fotografías, todo lo que quieran a nuestro correo electrónico, elotroladodelarrealidad@telemadrid.es. Y recuerden, siempre hay un otro lado.